¡Sáquenla de aquí ahora mismo!, gritó Gabriela mientras dos guardias de seguridad agarraban a la anciana indígena por los brazos. La curandera luchaba por liberarse, sosteniendo con desesperación un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro. Sus trenzas grises se sacudían violentamente mientras intentaba alcanzar a la mujer elegante que ordenaba su expulsión del hospital privado más caro de la Ciudad de México. «Déjame dar esta medicina y tu padre paralítico caminará hoy», suplicó doña Luz con voz quebrada, extendiendo el frasco hacia Gabriela. Sus manos arrugadas temblaban, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de urgencia y compasión que hacía que algunos enfermeros se detuvieran a mirar la escena con incomodidad. Gabriela se rió con desdén, ajustando su bolso Hermès sobre el hombro. Vestía un traje Chanel que costaba más de lo que la curandera ganaría en toda su vida. Su cabello perfectamente liso caía sobre sus hombros, su maquillaje impecable no mostraba señales de las noches sin dormir que en realidad había pasado. Esta charlatana ignorante cree que sus hierbas de pueblo pueden curar lo que la medicina moderna no puede. Llévenla lejos de mi vista antes de que llame a la policía. Los guardias arrastraron a doña Luz hacia el elevador mientras ella gritaba desesperadamente. Tu padre me conoce. Roberto me conoce desde que era niño. Yo curé a tu abuela, a tu tía. Por favor, solo déjame intentarlo. Pero las puertas del elevador se cerraron, silenciando sus súplicas. Los médicos y enfermeras en el pasillo intercambiaron miradas incómodas antes de dispersarse rápidamente. Nadie quería involucrarse en el drama. Gabriela respiró profundo, tratando de recuperar su compostura. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que su padre sufrió lo que los médicos llamaron un derrame cerebral masivo. Roberto Mendoza, el hombre que había construido un imperio desde la nada, ahora yacía inmóvil en una cama de hospital, incapaz de mover un solo músculo debajo del cuello. Los mejores neurólogos de México habían revisado su caso, todos llegando a la misma conclusión devastadora: nunca volvería a caminar. Gabriela había gastado casi 2 millones de pesos en tratamientos experimentales, terapias innovadoras, consultas con especialistas internacionales. Nada funcionaba. Su padre permanecía atrapado en su propio cuerpo, consciente pero completamente paralizado. Ella lo visitaba todos los días, alimentándolo, leyéndole el periódico, manejando su empresa, mientras él observaba en silencio, comunicándose solo mediante parpadeos. La curandera había aparecido esa mañana en la recepción del hospital, preguntando por don Roberto. Decía ser de San Miguel Tzinacapán, el pequeño pueblo de montaña donde Roberto había nacido antes de mudarse a la capital y hacerse rico. Gabriela apenas recordaba ese lugar. Su padre rara vez hablaba de sus orígenes humildes. De hecho, ella prefería que no lo hiciera, especialmente frente a sus amigos de la alta sociedad. ¿Cómo se atrevía esa mujer a presentarse aquí, en el hospital donde cada habitación costaba 20,000 pesos por noche, con sus ropas tradicionales bordadas y sus remedios de pueblo? Gabriela había trabajado toda su vida para distanciarse de ese mundo, de esas tradiciones que consideraba atrasadas y vergonzosas. Había estudiado en las mejores universidades, se había casado con un empresario de familia prestigiosa, vivía en Polanco. No iba a dejar que una india ignorante la hiciera retroceder a Pinos ese pasado que tanto esfuerzo le había costado enterrar. 3 días después, Gabriela recibió una llamada a las 4 de la mañana. La voz del doctor sonaba grave, cargada de malas noticias. Señora Gabriela, necesita venir al hospital inmediatamente. Su padre ha empeorado drásticamente. Sus signos vitales están fallando. No creemos que pase de esta noche. El mundo de Gabriela se detuvo. Condujo hacia el hospital en piloto automático, las calles de la ciudad todavía oscuras y vacías. Cuando llegó a la habitación, encontró a su padre conectado a más máquinas que nunca, su respiración irregular, su piel con un tono grisáceo que nunca había visto. Los médicos hablaban en voz baja en la esquina. Sus expresiones sombrías decían más que cualquier diagnóstico formal. Gabriela se sentó junto a la cama, tomando la mano fría de su padre. Por primera vez en meses, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. «Perdóname, papá», susurró, aunque sabía que él no podía responder. «Perdóname por todo». Y entonces, como un relámpago, recordó las palabras de la curandera. «Tu padre caminará hoy». Era una locura, era desesperación. Era el último recurso de alguien que había perdido toda esperanza en la ciencia. Pero Gabriela no podía quedarse sentada viendo a su padre morir sin intentar absolutamente todo. Dejó el hospital corriendo, ignorando los gritos confundidos de las enfermeras. Condujo durante 3 horas por carreteras de montaña que nunca había recorrido, siguiendo las direcciones que encontró en internet hacia San Miguel Tzinacapán. El pueblo era exactamente como lo imaginaba, pequeño, polvoriento, con casas de adobe y calles sin pavimentar.
La gente la miraba con curiosidad mientras su BMW plateado avanzaba lentamente entre gallinas y perros callejeros. Gabriela nunca había sentido tanta vergüenza de admitir que este era el lugar donde su padre había nacido, donde había pasado su infancia descalzo y hambriento antes de escapar a la ciudad. Encontró la casa de Doña Luz, al preguntar en la tienda del pueblo. Era una construcción humilde con paredes de adobe y techo de lámina, rodeada de plantas medicinales que crecían en macetas recicladas. La curandera estaba sentada afuera, moliendo hierbas en un metate de piedra, como si hubiera estado esperándola. «Sabía que vendrías», dijo Doña Luz sin levantar la vista, continuando su trabajo con movimientos rítmicos y practicados. Sus manos arrugadas se movían con una gracia que contradecía su edad avanzada. La desesperación siempre trae a los orgullosos de rodillas. Gabriela sintió que sus piernas cedían. Se arrodilló en el suelo polvoriento, sin importarle su vestido de diseñador. «Por favor», rogó, su voz apenas un susurro ahogado por el llanto. «Por favor, salve a mi padre. Haré lo que sea. Pagaré lo que sea. Solo por favor ayúdelo». La anciana finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros penetrando directamente al alma de Gabriela. «Tu padre y yo crecimos juntos en este pueblo. Yo curé a tu abuela cuando los doctores de la ciudad dijeron que moriría. Curé a tu tía cuando tuvo a su bebé y casi se desangra. Tu padre me llevaba tortillas cuando mi esposo murió y yo no tenía nada. Pero tú, que estudiaste en las mejores escuelas, que vives en la casa más grande, me trataste como basura. Me llamaste charlatana ignorante frente a todo ese hospital elegante». Las palabras golpearon a Gabriela como bofetadas. Cada una era verdad. Cada una dolía porque era innegable. Ella había pasado años avergonzándose de las raíces indígenas de su familia, prohibiéndole a su padre hablar náhuatl en público, inventando historias falsas sobre sus orígenes para impresionar a sus amigos ricos. Había borrado todo rastro de San Miguel Tzinacapan de su vida, y en el proceso, había borrado una parte esencial de quién era su padre. «Perdóname», sollozó Gabriela, sus lágrimas cayendo sobre el polvo del patio. «Perdóname por mi arrogancia, por mi vergüenza, por mi crueldad. Tenías razón, soy una mujer terrible, pero mi padre no merece morir por mis errores. Por favor, te lo suplico». Doña Luz guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se levantó lentamente, entrando a su casa. Regresó con el mismo frasco de vidrio que había llevado al hospital 3 días antes. «Te ayudaré», dijo, su voz suave pero firme, «pero con una condición que debes cumplir exactamente como te digo. Si no la sigues al pie de la letra, la medicina no funcionará y tu padre morirá esta noche». Viaje de regreso al hospital fue frenético. Doña Luz iba sentada en el asiento del pasajero, sosteniendo el frasco con cuidado mientras explicaba las instrucciones a Gabriela. «Tu padre debe tomar esta medicina exactamente a medianoche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Debe estar completamente solo en su habitación durante 1 hora completa después de tomarla. Nadie puede entrar, ni doctores, ni enfermeras, nadie». Gabriela asintió nerviosamente, memorizando cada palabra. Pero entonces, Doña Luz continuó con la parte más difícil. «Y tú, durante esa hora en que él esté solo, debes ir al jardín del hospital. Allí, en voz alta para que cualquiera que pase pueda escucharte, debes hablar sobre todas las veces que sentiste vergüenza de tu padre por ser de origen humilde, cada momento que lo hiciste sentir menos, cada vez que negaste de dónde venía, todo, sin omitir nada, sin suavizar nada». El estómago de Gabriela se revolvió. Confesar eso en público, admitir su prejuicio frente a extraños, exponerse de esa manera, era humillante, era aterrador, era todo lo que había evitado toda su vida. Pero cuando miró el rostro sereno de Doña Luz, supo que no había otra opción. «Lo haré», prometió, su voz apenas audible. Llegaron al hospital justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Los médicos se sorprendieron al ver a Gabriela regresar con una curandera indígena, pero estaban demasiado ocupados tratando de estabilizar a don Roberto como para objetar seriamente. Su condición había empeorado tanto que ya habían llamado a un sacerdote para administrar los últimos ritos. Las horas hasta medianoche se arrastraron con una lentitud agonizante. Gabriela se sentó junto a su padre, sosteniendo su mano, observando cada respiración trabajosa. Doña Luz permaneció en silencio en la esquina de la habitación, el frasco de medicina descansando en su regazo. A las 11:55, la anciana se levantó y preparó la medicina, mezclándola con agua en un vaso pequeño. Cuando el reloj marcó exactamente medianoche, Doña Luz levantó suavemente la cabeza de don Roberto y vertió el líquido en su boca. Él tragó con dificultad, su garganta moviéndose apenas. La curandera miró a Gabriela con expresión severa. «Ahora vete, 1 hora completa, no regreses ni un minuto antes,
Y recuerda, debes hablar en voz alta. Debes dejar que la vergüenza que has sentido se transforme en algo más. Gabriela caminó hacia el jardín del hospital con piernas temblorosas. Era medianoche, pero había personas allí, enfermeras en su descanso, familiares de pacientes que necesitaban aire fresco, personal de limpieza. Todos la miraron cuando se detuvo bajo un árbol, iluminada por las luces del edificio. Respiró profundo y comenzó a hablar. Mi nombre es Gabriela Mendoza, y voy a contarles sobre todas las veces que me avergoncé de mi padre. Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció con cada palabra. Cuando tenía 15 años, mi padre vino a recogerme a la escuela privada. Llegó directo, del trabajo, con su ropa sucia de construcción porque todavía no era rico. Mis amigas se rieron. Yo le grité que nunca volviera así, que me avergonzaba. Las personas en el jardín dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Una enfermera se sentó en una banca cercana. Un anciano dejó de caminar. Todos escuchaban mientras Gabriela destripaba su alma bajo las estrellas. Cuando mi padre hizo su primera gran venta y nos mudamos a una casa bonita, él quería invitar a su familia del pueblo. Yo le dije que no, que eran demasiado indios, demasiado pobres, que mis amigos no entenderían. Vi cómo sus ojos se llenaron de dolor, pero aún así me dio gusto porque significaba que no vendrían. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, su maquillaje arruinado, su compostura completamente destruida. Cuando mi padre hablaba náhuatl con los trabajadores de su empresa, yo le exigía que hablara solo español. Le decía que parecía ignorante, que la gente pensaría menos de él. Dejó de hablar su lengua materna, la lengua que su madre le había enseñado, solo para complacerme. Un sollozo escapó de su garganta, pero continuó, porque había prometido decir todo. En mi boda, mi padre quería usar el traje tradicional de su pueblo. Yo le compré un smoking carísimo y le dije que si no lo usaba, no podría caminar conmigo al altar. Él usó el smoking. Después encontré el traje tradicional doblado en una caja en su closet, con una nota que decía, para cuando mi hija vuelva a amarme por quien soy. Varias personas en el jardín estaban llorando ahora. Una mujer mayor se acercó y tomó la mano de Gabriela, apretándola con compasión. Pero Gabriela no había terminado. Había tantos momentos, tantas pequeñas crueldades acumuladas durante años. Hace un año, mi padre me dijo que quería hacer un viaje a su pueblo, llevarme a conocer la casa donde creció. Yo me reí y le dije que estaba muy ocupada para visitar un pueblo polvoriento lleno de gente que no conocía. Vi cómo algo se rompía en su interior. Ese día, dejó de pedirme que lo acompañara a ningún lado después de eso. El reloj en su teléfono marcó que habían pasado 45 minutos. Gabriela continuó, hablando de cada cumpleaños olvidado, porque estaba muy ocupada con sus amigos ricos, cada llamada ignorada porque estaba en reuniones importantes, cada vez que le dijo que sus historias del pueblo eran aburridas cuando él solo quería compartir sus recuerdos. La verdad, dijo finalmente, su voz ronca de tanto llorar, es que pasé toda mi vida tratando de ser alguien que no soy, y en el proceso hice que mi padre sintiera que él no era suficiente. Le hice creer que debía esconder todo lo que lo hacía especial, todo lo que lo hacía quien era, y ahora está muriendo. Y nunca le he dicho que lo amo exactamente como es, con su pasado de pueblo, con su lengua náhuatl, con su familia humilde. Nunca le he dicho que debería estar orgullosa de él, no avergonzada. Cuando el reloj marcó exactamente 1 hora, Gabriela corrió de vuelta a la habitación de su padre. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Abrió la puerta bruscamente, preparándose para encontrar a su padre inmóvil como siempre, o peor, muerto. Pero lo que encontró la dejó completamente helada. Don Roberto estaba sentado en la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos, que habían estado inmóviles durante 6 meses, se movían para limpiarse los ojos. Sus piernas, que los médicos juraron que nunca volverían a funcionar, estaban dobladas, sus pies tocando el suelo. «Papá», susurró Gabriela sin poder creer lo que veía. «Papá, estás moviendo». 2 médicos entraron corriendo detrás de ella, alertados por los monitores que mostraban actividad inusual. Se detuvieron en seco al ver a don Roberto sentado, despierto, consciente y móvil. Uno de ellos dejó caer su portapapeles, el sonido resonando en el silencio atónito de la habitación. El doctor jefe se acercó lentamente, como si temiera que esto fuera una alucinación colectiva. «Señor Mendoza», dijo con voz temblorosa, esto es médicamente imposible. Sus escáneres cerebrales mostraban daño irreversible. Usted no debería poder mover ni un dedo, mucho menos sentarse». Don Roberto miró directamente a su hija, ignorando completamente a los médicos. Cuando habló, su voz sonó clara y fuerte, sin rastro de los 6 meses de silencio. «Gabriela, mi niña, necesito decirte algo que va a dolerte mucho escuchar.
El corazón de Gabriela se aceleró. Algo en el tono de su padre no sonaba bien. No sonaba como alguien que acababa de ser milagrosamente curado. Sonaba como alguien que estaba a punto de confesar algo terrible. Doña Luz entró silenciosamente a la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se paró junto a don Roberto, su mano arrugada descansando en su hombro, con una familiaridad que hablaba de décadas de amistad. Los médicos miraban confundidos entre los tres, claramente sintiendo que había algo más, sucediendo de lo que entendían. Yo nunca tuve un derrame, dijo don Roberto finalmente, cada palabra cayendo como una bomba en el silencio de la habitación. Nunca estuve paralizado. Fingí todo. Durante 6 meses fingí que no podía moverme, que no podía hablar, que estaba atrapado en mi propio cuerpo. Gabriela sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No era posible. Los escáneres cerebrales, los doctores, todos los especialistas. ¿Cómo podía alguien fingir algo así durante tanto tiempo? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel? El doctor jefe intervino, su rostro pálido. Señor Mendoza, revisamos sus escáneres personalmente. El daño cerebral era real, documentado. No se puede fingir una resonancia magnética. Don Roberto asintió lentamente. Los escáneres eran reales. Tuve un pequeño derrame, uno menor del que me recuperé completamente en 2 semanas, pero sobornó a los técnicos para que alteraran los resultados posteriores. Pagué a los médicos para que dijeran que mi condición era irreversible. Cada doctor que vieron, cada especialista estaba bajo mi nómina. Gabriela no podía respirar. Su mente trataba de procesar lo que estaba escuchando, pero no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué? Logró susurrar finalmente, su voz quebrándose. ¿Por qué me harías esto? ¿Por qué me torturarías así? Las lágrimas corrían por el rostro de don Roberto mientras miraba a su hija. Hace 7 meses, antes del supuesto derrame, te escuché hablando con tus amigas, en la sala de nuestra casa. No sabías que había llegado temprano. Te oí decirles que ojalá yo desapareciera, que eras la única de tu círculo social que tenía que lidiar con un padre que era básicamente un indio ignorante que había tenido suerte en los negocios. Dijiste que si yo muriera, finalmente podrías inventar una historia mejor sobre tu familia, una que no te avergonzara. Gabriela se tambaleó hacia atrás, chocando contra la pared. Recordaba esa conversación. Había estado bebiendo vino con sus amigas, quejándose, diciendo cosas horribles que nunca pensó que su padre escucharía. Había sido cruel, venenosa, diciendo lo peor que se le ocurría para hacer reír a sus amigas superficiales. Necesitaba saber, continuó don Roberto, su voz temblando con emoción contenida, si realmente me amabas o si solo tolerabas mi existencia. Necesitaba saber si cuidarías de mí cuando no pudiera darte nada más que mi presencia, cuando no pudiera trabajar, cuando no pudiera hacer dinero, cuando solo fuera tu padre y nada más. Doña Luz habló por primera vez, su voz suave pero firme. Roberto vino a verme después de escuchar esa conversación. Estaba destrozado, cuestionándose si había fallado como padre. Le sugerí esta prueba, aunque sabía que sería dolorosa para ambos. Le dije que o descubriría que su hija lo amaba verdaderamente, o descubriría la verdad antes de que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los médicos salieron discretamente de la habitación, claramente incómodos, con ser parte de este drama familiar. Gabriela se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sus rodillas contra su pecho, temblando incontrolablemente. El frasco, dijo con voz hueca, la medicina, ¿qué había realmente en él? Doña Luz sacó el frasco vacío de su bolsa. Agua bendita con hierbas aromáticas. Nada medicinal. La verdadera cura nunca fue para el cuerpo de tu padre, Gabriela. Era para tu alma. Era para mostrarte quién te habías convertido antes de que fuera demasiado tarde para cambiar. Entonces todo fue mentira, dijo Gabriela, sin dirigirse a nadie en particular. 6 meses de cuidarte, alimentarte, leer para ti. Todo ese tiempo tú estabas consciente, escuchando, juzgando cada cosa que hacía. Escuchando, corrigió don Roberto suavemente. ¿Cómo nunca me hablabas realmente? ¿Cómo venías cada día por obligación, pero pasabas todo el tiempo en tu teléfono? ¿Cómo te quejabas con tus amigos sobre lo inconveniente que era tener que visitarme? ¿Cómo suspiraste, aliviada cuando los doctores dijeron que probablemente moriría pronto? Cada palabra era un cuchillo. Cada palabra era verdad. Gabriela había hecho todo eso. Había sido una hija terrible incluso cuando pensaba que estaba cumpliendo con su deber. Pero, continuó su padre, su voz suavizándose, también escuché lo que dijiste esta noche en el jardín. Cada palabra de tu confesión. Doña Luz dejó la puerta de la habitación entreabierta. Escuché cómo finalmente admitiste todo, cómo te expusiste, completamente, cómo lloraste de verdad por primera vez en años. Y eso, mi niña, eso me mostró que todavía hay esperanza para ti. Gabriela levantó la vista,
sus ojos rojos e hinchados. ¿Cómo puedes perdonarme? Después de todo lo que dije, todo lo que hice, ¿cómo puedes siquiera mirarme? Don Roberto se bajó lentamente de la cama, sus piernas funcionando perfectamente como siempre lo habían hecho. Se arrodilló frente a su hija, tomando su rostro entre sus manos. Porque eres mi hija, porque cometí mis propios errores al criarte. Te di demasiado dinero, demasiadas cosas materiales, pero no suficiente conexión con nuestras raíces. Quería que tuvieras todas las oportunidades que yo nunca tuve, pero en el proceso, olvidé enseñarte de dónde venimos. Pasé 6 meses mintiendo, dijo Gabriela entre sollozos, pero tú pasaste 6 meses enseñándome la verdad más dolorosa. Me mostraste quién realmente soy. Doña Luz se acercó y colocó su mano sobre las cabezas de ambos, como una bendición. La verdadera enfermedad nunca fue física, era la desconexión, la vergüenza, el rechazo a las raíces. Tu padre no necesitaba caminar de nuevo porque nunca dejó de poder hacerlo, pero tú necesitabas ver con claridad, necesitabas que algo te sacudiera tan profundamente que no tuvieras otra opción más que enfrentar la verdad. Gabriela abrazó a su padre con una fuerza desesperada, llorando en su hombro como no lo había hecho desde que era niña. Lo siento tanto, papá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto, no sé cómo ser mejor, pero quiero intentarlo. Quiero conocer de dónde venimos, quiero aprender náhuatl, quiero escuchar todas tus historias del pueblo que siempre ignoré. Entonces tengo una propuesta, dijo don Roberto, separándose suavemente para mirar a los ojos de su hija. Vende tu empresa, deja tu vida en Polanco, ven conmigo a San Miguel Tzinacapan por 1 año. Aprende de Doña Luz, conoce a tu familia, reconecta con las tradiciones que tanto despreciaste. Y después, si todavía quieres volver a tu vida anterior, tendrás mi bendición, pero dame 1 año para mostrarte lo que perdiste. Gabriela no tuvo que pensarlo. Asintió inmediatamente, sabiendo que esta era su única oportunidad de redención, su única oportunidad de convertirse en la persona que debería haber sido todo este tiempo. 3 meses después, Gabriela estaba de pie en el centro de San Miguel Tzinacapan, supervisando la construcción de una nueva clínica. Había vendido su lujoso departamento y usado el lindo 100% dinero para esto, un centro médico que combinaba medicina moderna con conocimiento tradicional. Doña Luz sería la directora, trabajando junto con doctores jóvenes que respetaban tanto la ciencia como las prácticas ancestrales. Gabriela ahora usaba ropa cómoda en lugar de diseñadores caros. Su cabello estaba recogido en una trenza simple. Hablaba náhuatl con acento torpe pero mejorable, practicando cada día con su padre y los ancianos del pueblo. Había conocido a primos, tíos y tías que nunca supo que existían, cada uno con historias que la conectaban más profundamente con su identidad. La carta de divorcio que su esposo le había enviado cuando ella se negó a regresar a la ciudad descansaba sin abrir en un cajón. Esa vida parecía pertenecer a otra persona ahora, una persona que ella ya no quería ser. Don Roberto observaba a su hija desde la puerta de la clínica, con Doña Luz a su lado. ¿Crees que aprendió la lección?, preguntó la curandera. Creo, respondió Roberto con una sonrisa, que a veces la única manera de curar la ceguera es obligar a alguien a mirar directamente a la verdad, sin importar cuánto duela. Mi hija estuvo paralizada durante años, paralizada por vergüenza y prejuicio. Yo solo fingí estarlo durante 6 meses, pero ahora ambos estamos caminando de nuevo, de verdad esta vez. Gabriela se volvió y vio a su padre observándola. Le sonrió, una sonrisa genuina llena de paz que él no había visto en décadas. Se acercó y le habló en náhuatl, las palabras saliendo lentamente pero con intención sincera. Gracias, papá, por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido en mí misma. Don Roberto la abrazó fuerte. La medicina de Doña Luz había sido exactamente lo que prometió, una cura, no para su cuerpo, que nunca estuvo enfermo, sino para el espíritu roto de su familia, para las conexiones cortadas, para el amor que había sido enterrado bajo capas de vergüenza y materialismo. Había caminado ese día, igual que la curandera había prometido, pero no fue su cuerpo el que dio los primeros pasos, fue su hija quien finalmente aprendió a caminar con orgullo por el camino de sus ancestros.